que ya todos lo conocemos, médico oncólogo, investigador, y actualmente es parte del staff de la Clínica Internacional. Él va a hablar sobre la importancia de la respuesta a patología completa como objetivo del tratamiento neoadjuvante del cáncer de mama HER2 positivo. Por favor. Ok, bueno, nuevamente hola, los que están de la mañana, muchas gracias por la invitación a la sociedad, ustedes por estar acá, Hugo por la amable introducción. Vamos a hablar sobre la importancia de la respuesta patológica completa como objetivo o como un biomarcador en el tratamiento de las pacientes con enfermedad HER2 positivo temprano. Ese es mi conflicto de interés. Y lo primero que tenemos que, valorar es de que cuando tratamos a una paciente con cáncer de mama HER2 positivo, estamos afrontando la cura de una paciente, ¿no? Lo ideal es poder erradicar esa enfermedad y que la paciente continúe con su vida normal. Y por lo tanto, debo tratar de dar el mejor tratamiento posible. Desafortunadamente, una de cada 3 pacientes se va a convertir en una enfermedad metastásica en estas pacientes con enfermedad HER2 positivo. Y actualmente, si bien la sobrevida es impresionante en HER2 positivo, está bordeando más o menos los 5 años, inclusive actualmente, como menciona el doctor Fuentes, los pacientes trastuzumab, pertuzumab, 6 años, 7 años y no saben cuándo parar el tratamiento, es una enfermedad incurable, ¿no? en concepto, ¿no? Obviamente siempre hay una excepción a la regla, pero desafortunadamente estamos hablando de una paciente crónica. En esto hay que tener en cuenta lo que son los factores de riesgo en una paciente. Los factores de riesgo, los más importantes o los más conocidos son los clínicos, ¿no? El tamaño del tumor, los ganglios linfáticos, y acá por ejemplo el estatus receptores hormonales. Este es un estudio que menciona en las pacientes HER2 positivos que las pacientes con mayor tamaño tumoral, mayor compromiso linfático o que tenga un HER2 o receptores hormonales negativos, tiene mayor chance de que su enfermedad temprana regrese post tratamiento con terapia anti-HER2. Y lo siguiente que sabemos es el biomarcador dinámico, que es el que sabemos después de dar un tratamiento neoadjuvante a la paciente. Las pacientes que alcanzan una respuesta patológica completa están en la cima de la curva, con una mayor sobrevida libre de enfermedad y una mayor sobrevida global. Y las que no dan respuesta se reparten en la parte inferior. Obviamente hay grados, ¿no? El residual cancer burden, que es lo que más usamos acá, puede ser respuesta casi completa, intermedia o una paciente que no ha tenido ningún tipo de respuesta al tratamiento, y por eso tenemos una variedad en este tipo de pacientes. Entonces, desde el punto de vista clínico, vemos de que no es una enfermedad homogénea, sino que tiene sus matices, ¿no? Si hablamos lo que es el TNM, el estadio clínico, podemos empezar en las pacientes que tienen tumores menores de 2 centímetros, las cuales podríamos afrontar con cirugía. Acá, por ejemplo, el T1C es un punto siempre de controversia y cada vez se acepta más de que el T1C también entra para el tratamiento de adyuvante, ¿no? Y ya el T1A, el T1B sería el que afrontaríamos con cirugía, ¿no? Siempre con ganglios negativos. Esto es lo que, entre comillas, desde el punto de vista, nuevamente, del TNM patológico o clásico, la llamaríamos de bajo riesgo. El riesgo intermedio es la paciente que tiene ganglios positivos 1 a 3 y un tumor menor de 2 centímetros, o que tiene un tumor mayor de 2 centímetros sin ganglios o con compromiso hasta 3 ganglios, ¿no? Entonces, ese es los pacientes que podríamos considerar como un riesgo intermedio. Y la paciente que tiene más de 4 ganglios, sin importar el T, son las pacientes de alto riesgo. Pero también tengo la respuesta patológica completa, ¿no? Nuevamente, yo puedo tener una paciente en el riesgo intermedio, pero no es lo mismo si el tumor desaparece en esta paciente, va a pasar a otro tipo de sobrevida, que esta paciente tenga un residual cáncer burden tipo 3, donde la enfermedad no ha contestado, va a pasar automáticamente a ser una paciente de alto riesgo. Entonces, nuevamente tenemos factores clásicos y tenemos factores dinámicos, ¿no? Entonces, para hacer la historia un poquito más corta, tenemos enfermedad residual, positiva o negativa,
y la presencia de ganglios positivos o tamaño de tumor mayor de 2 centímetros. Entonces, cuando inicia el tratamiento neoadyuvante, actualmente el concepto era dar neoadyuvancia, da igual, las pacientes viven lo mismo, ¿no? Antes de la optimización de este tipo de terapias, y los factores que usábamos eran clínicos, ¿no? Hacer una cirugía conservadora, evitar una disección radical, planificar mejor una reconstrucción o darle tiempo a la paciente para hacer algún tipo de testeo genético, o que esto en HER2 es más raro. HER2 generalmente no tiene una carga genética, no suele tener, pero igual hemos visto casos. Y el factor biológico, que es lo que ahora está en boga, es tengo información pronóstica del paciente. La paciente que tiene enfermedad residual es una paciente que tiene mayor riesgo y puedo con esto escalar mi terapia o descalar, es decir, empezar a personalizar el tratamiento de mi paciente. Y más o menos la hipótesis está del espejo, ¿no? A la paciente, cuando uno le habla, tiene que explicar el objetivo del tratamiento. Realmente, cuando tengo la conversación con la paciente en el consultorio, es el objetivo del tratamiento es que el tumor tiene que desaparecer, el HER2 positivo. Eso es lo ideal, el estándar, lo mejor. Obviamente matices, Luis, ¿es lo mismo que quede una enfermedad HER2 pura que quede una enfermedad hormonal? No. El HER2 puro, yo tengo solamente una chance para erradicarlo, que es el lapso del año. Mientras que la que tiene componente hormonal, esa paciente tiene incluso una terapia de 5 hasta 10 años de terapia antihormonal, digamos, tengo una segunda chance para tratarlo, ¿no? Pero en general, en los dos es bueno que el tumor desaparezca, ¿no? Y en la paciente que no desaparece, eso que está quedando en la mama es lo que está quedando en el compartimento micrometastásico. Hasta que no desarrollemos plenamente las técnicas de biopsia líquida, esto es lo que más se acerca a una biopsia líquida, ¿no? Entonces, la paciente tiene una enfermedad sistémica, el cáncer es una enfermedad sistémica, viene con su tumor y con su micrometástasis, y si yo erradico la enfermedad tumoral, por ende, o por añadidura, o digamos como subrogado, debería estar erradicando la enfermedad micrometastásica, que es lo que finalmente llevará a la cura de mi paciente. Y por ello el objetivo cada vez es aumentar la respuesta patológica completa, ¿no? Empezando desde los ensayos de quimioterapia sola, donde yo tengo una tasa de respuesta patológica del 20%, añadiendo el trastuzumab con un curso de quimioterapia. Acordemos que los estudios pivotales, cuando aparece, por ejemplo, el Niosir, se dan 4 cursos de tratamiento, llega hasta 38%. Ya con los tratamientos como el que plantea el Trifaena, que son 6 ciclos, 48-45, y actualmente con el bloqueo dual en adyuvancia están llegando a tasas del 74%. Siempre, si ven la línea, hay uno arriba y uno abajo. El HER2 puro siempre va a tener mayor chance de hacer respuesta patológica completa comparado a su contraparte hormonal, ¿no? El que tiene HER2 positivo más hormonal. Y ahí hay un punto de discusión, ¿no? Si el HER2 es motivo de resistencia para la terapia hormonal, o si el receptor hormonal es motivo de resistencia para la terapia de HER2. Al final, el tema es que hay un crossover, los dos están relacionados, y de hecho es el principio de una de las moléculas que se da en este tipo de terapias, que no lo vamos a tocar en esta charla porque va más allá de lo que vamos a hablar. Este es un metaanálisis bastante conocido del Dr. Cortázar, que reúne 11.000 pacientes, 2 estudios donde vemos que las pacientes HER2 positivas que alcanzan respuesta patológica completa tienen una mayor tasa de sobrevida libre de eventos, ¿no? Y esto es lo que nos hace pensar que esa información de la neoadyuvancia, que es lo que voy a obtener al momento de la cirugía, es valiosa como información pronóstica, ¿no? Situación que no tenemos cuando la paciente se lo ve al inicio. La paciente lo ve al inicio, después del tratamiento voy a ciegas. No sé qué es lo que va a pasar con esa paciente, pero acá sí tengo una idea de cuál es el pronóstico. Nuevamente, este es el desglose del estudio de Cortázar, donde si vemos en el receptor hormonal positivo hay una diferencia significativa, pero no es tanta como el HER2 puro. En el HER2 puro siempre es mejor, ¿no? Entonces, nuevamente, la respuesta patológica tal vez no completa en el receptor hormonal positivo no tiene el mismo matiz, no
tanto, o sea, no es tan malo como en el que tiene receptor hormonal positivo. El receptor hormonal positivo, nuevamente, siempre hay una chance de complementar mi terapia hacia adelante, mientras que en el HER2 yo tengo una sola chance, máximo un año para darle tratamiento. Y además, ya para hacer la cosa un poco más compleja, no es lo mismo la respuesta patológica completa de un estadio clínico 1 de un estadio clínico 3B, ¿no? Si vemos acá, los diferentes, todos estos pacientes han tenido respuesta patológica completa. No se ve bien, pero si vemos en la parte si vemos acá en la parte superior, T1, T2, N0, 91%, ¿no? T3, T4, 87%. T1, T2 más amplios, 83%. T4, T3, T4 ganglios positivos, 80%. ¿No? Respuesta patológica o digamos, en soberanía libre de eventos, disculpen, a pesar de que todos están en respuesta patológica. Entonces, es un factor de riesgo. Entonces, al final, yo lo que hago es un score combinado. Cómo ven el paciente en el estadio inicial, la respuesta que tuvo, eso también marca el pronóstico de estas pacientes. Y nuevamente los estudios pivotales de adyuvancia, el Niosphere, donde tienen un brazo que es libre de antraciclinas, trastuzumab, pertuzumab, docetaxel, bueno, no tiene antraciclinas, ¿no? Entra en el periodo de la cirugía y luego antraciclínica con trastuzumab, pero acá lo importante es la respuesta patológica completa, ¿no? Si yo uso solo trastuzumab o trastuzumab, pertuzumab sin quimio, la tasa de respuesta llega entre 16 a 29%. Si yo a esto le agrego trastuzumab, pertuzumab más quimioterapia, en este caso docetaxel, llega hasta el 45%, ¿no? Aumento la respuesta patológica completa. Y si vemos en Trifaena, que Trifaena realmente es un estudio de seguridad cardíaca, sobre todo por el bloqueo dual, vemos de que si uso docetaxel carboplatino por 6 cursos, trastuzumab, pertuzumab, que es lo que usamos en nuestra práctica clínica diaria, la tasa de respuesta patológica aumenta hasta el 66%, ¿no? Acá en el Niosphere, el número máximo de cursos fue hasta 4 de quimioterapia y el de Trifaena llega hasta 6 cursos. Nadie ha demostrado que dar más de 6 cursos de pertuzumab de adyuvante sea mejor. Entonces, ese es el estándar que usamos actualmente en nuestra práctica. Nuevamente comparando, tasa de respuesta patológica completa, 63.6% en el bloqueo dual con docetaxel carboplatino. Vemos que es mayor inclusive que usando antraciclinas y después pertuzumab con taxanos y superior al Niosphere, ¿no? Y nuevamente este esquema en Trifaena es el que hemos adoptado como estándar de tratamiento neoadyuvante, ¿no? Entonces, eso con respecto a la neoadyuvancia. Ahora, ¿qué pasa con el paciente que yo o que viene muchas veces de otra institución ya operado y tiene ganglios positivos, o que lo evalué y, como mencionamos en el transcurso de la mañana, sale un ganglio, sale 2 ganglios y la paciente ya tiene otro estadio en el momento de la cirugía? Entonces, acá vemos que en estos estudios, que ya tienen un nivel de seguimiento de 10 años, el NACDP, el ERA o el BCRG 006, la tasa libre de sobrevida o la sobrevida libre de enfermedad es más o menos del 75% casi 10 años. ¿Eso qué significa? Que en esta pacientes el 25% de pacientes va a recaer, se va a convertir en una enfermedad metastásica. Eso significa 1 de cada 4 pacientes se va a convertir en una paciente con enfermedad incurable. En esto se propone bloqueo ductal adyuvante con el Affinity, con un reclutamiento de 4.805 pacientes, es un estudio enorme, ¿no? Porque realmente es el seguimiento largo, el modelo de tratamiento adyuvante, que de hecho la neoadyuvancia también cambió la forma en que hacen ensayos clínicos, ¿no? Al ser un endpoint que está ligado o es un subrogado de sobrevida libre evento, sobrevida global, yo tengo un endpoint más corto. Acá todavía hacemos el seguimiento clásico de sobrevida libre, enfermedad y sobrevida global. Acá 63% de las pacientes reclutadas con axila positiva, 25% consideradas de alto riesgo con más de 4 ganglios y el 78% de las pacientes recibieron antraciclínicos.
Y tenemos que la sobrevida libre de eventos a los 45 meses tiene un hazard ratio del 0.81 con un beneficio absoluto del 2%. Sobrevida global del 0.89 no significativa. Sin embargo, si hacemos el desglose entre la axila positiva y la axila negativa en el seguimiento a 8 años, vemos que los pacientes que tienen ganglios positivos alcanzan una diferencia absoluta del 4.9% comparada a su contraparte que no usa el pertuzumab en adjuvancia, ¿no? Y esta diferencia no es significativa en los ganglios negativos. Entonces, en el paciente que tiene, o la paciente que tiene ganglios positivos, que viene a nuestra consulta y que tiene este tipo de hallazgo, lo ideal es darle bloqueo adyuvante para ganar este beneficio absoluto del 4.9%. Acerca de antraciclínicos o antraciclines, tenemos de que en estos estudios, por ejemplo, la sobrevida global o sobrevida libre de eventos es similar, es comparable. Sin embargo, hay siempre el problema de la toxicidad cardíaca y de la desarrollo de segundas neoplasias hematológicas, ¿no? Entonces, de tal forma que usar antraciclinas no me está dando más que dejar de usar las antraciclinas y tiene un margen de seguridad mayor. Esta nuevamente es todos los estudios de adyuvantes, o los principales, los pivotales, que evitan el uso de antraciclinas. Digamos que la tasa de respuesta patológica va de entre el 50 a 60%, que es parecido. Y el que hizo la comparación entre el grupo con antraciclinas y antraciclínicas, el estudio TRAIN2, donde vemos que la respuesta patológica completa, que fue uno de sus points primarios, es 67 versus 68%, no hay una diferencia estadísticamente significativa y por lo tanto son comparables. Es decir, nuevamente esto, comparando ya frente a frente, no te da un beneficio el uso de antraciclinas. Si esto lo vemos en sobrevida libre de eventos, las curvas son totalmente sobreponibles, y si lo vemos por estatus nodal, tampoco. Entonces, la conclusión a la que llega este estudio es que el régimen libre de antraciclinas tiene la misma eficacia. Todavía no tiene data de sobrevida global, tiene data de respuesta patológica y sobrevida libre de eventos, pero digamos, hasta lo que tenemos al momento, es lo que aceptamos como tratamiento estándar en estas pacientes. Y nuevamente, el perfil de toxicidad es menor si no uso antraciclinas, ¿no? Es menor toxicidad hematológica, menor eventos de toxicidad cardíaca. Entonces, la conclusión es que en estos pacientes, estadio clínico 2-3, la eficacia de los regímenes como sin antraciclini son comparables, ¿no? No hay una ventaja en agregar antraciclínicos a estos esquemas. El estudio, digamos, el endpoint primario todavía está en seguimiento, que es la sobrevida global, todavía no está reportada, pero la PCR es comparable a falta de la data de sobrevida, y digamos que puede darse de manera segura un régimen sin antraciclinas. E inclusive actualmente se comenta si se puede dar sin quimioterapia. Y acá tenemos algunos estudios, como por ejemplo Brazonius Fir o el último el Fergain, que es el doctor Javier Cortés, donde él encuentra una tasa de respuesta patológica completa del 38% en un subgrupo de pacientes, haciéndole el seguimiento con PET scan cada 2 ciclos, donde se hace escalamiento de la terapia. ¿Esto qué quiere decir? Que hay pacientes a los que le estamos poniendo quimioterapia de manera innecesaria, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que no sabemos quiénes son. No hay forma de identificarlo. Tendríamos que adoptar este tipo de protocolo en la práctica clínica, donde vemos los respondedores cada cierto tiempo por PET scan y poder desescalar la terapia, pero hay un grupo de pacientes nuevamente que con el bloqueo dual solo debería ser suficiente para alcanzar respuesta patológica completa y por lo tanto mejorar sus chances de ganar, ¿no? Entonces, el tamaño nuevamente siempre es tema de debate. El tiempo, mientras antes mejor, es un poco la racional también de la adyuvancia, la oportunidad de tratamiento, imaginando, suponiendo en esta teoría o hipótesis de que la paciente ya llega con enfermedad micrometastásica y mientras antes use la terapia anti-HER2 va a ser mejor, ¿no? Entonces es la oportunidad de tratamiento. La adyuvancia nos permite monitorar la respuesta y también usar regímenes menos tóxicos, ¿no? Como hemos mencionado en el Fergain, te permite inclusive escalar y desescalar al punto de evitar la quimioterapia, y probablemente es lo que venga después en lo que se trata de escalamiento, ¿no? Y es un enfoque guiado por la respuesta.
Nuevamente, si no tengo enfermedad residual, he llegado a mi endpoint, estoy muy bien, pero siempre me va a quedar el paciente en el cual yo tengo una enfermedad residual y yo tenga que escalar el tratamiento. Y en esto ya vamos a la siguiente parte de la charla, que es qué hago con la paciente que tiene una enfermedad residual. Y este es el estudio Catering, que es un estudio fase 3, para recordar brevemente. Las pacientes deben haber recibido tratamiento neoadyuvante por lo menos 9 semanas de trastuzumab. Recordemos que al momento que se usó ese estudio, el uso de pertuzumab no era un estándar. El uso de pertuzumab luego se añade a la práctica clínica. Lo estándar era usar trastuzumab neoadyuvante, ¿no? Y se randomiza más o menos dentro de las 12 semanas siguientes a la cirugía en la respuesta. Vemos 1.486 pacientes. La mitad de estas pacientes va a recibir el TDM1, 3.6 miligramos por kilogramo de peso cada 3 semanas, o el trastuzumab 6 miligramos por kilogramo de peso cada 3 semanas, ambos hasta completar 14 ciclos de tratamiento. Este es uno de los hallazgos iniciales, de la enfermedad a distancia con un hazard ratio del 0.6, el endpoint primario que es enfermedad invasiva, el hazard ratio del 0.5. Es un estudio positivo para su endpoint primario, del cual se ve en el primer análisis, con un intervalo de confianza adecuado y una P estadísticamente significativa. Si vemos en el seguimiento cómo es la característica de estos pacientes, vemos de que la mayoría tiene receptores hormonales positivos. Solamente hay un 20% prácticamente de pacientes que usan pertuzumab como neoadyuvancia. Nuevamente, al momento de elaborar el estudio no era un estándar de tratamiento, y tenemos que un 50% de pacientes, 53% de pacientes tiene ganglios, tiene ganglios negativos y 46% ganglios positivos, ¿no? Exposición a antraciclínicos el 75%, ¿no? Nuevamente era el estándar en el momento. Lo que vemos acá en el seguimiento a 8 años que se presentó en el San Antonio 2023, que el beneficio absoluto en sobrevida libre de progresión es del 13.7%. Esto independiente de los cuidados post-protocolo que tenga el paciente, ¿no? Porque el paciente obviamente progresa, puede ir a pertuzumab, puede ir a TDM1, puede ir a trastuzumab del signo del HER2, y esto no cambia la posición de estas curvas. ¿Benefician? ¿Quiénes se benefician? Los pacientes con receptores hormonales positivos, las pacientes que han usado trastuzumab o trastuzumab-pertuzumab, pacientes con ganglios positivos o negativos, prácticamente todas las pacientes que están consideradas en el estudio. Y con respuesta también, las pacientes que tienen residuo de cáncer del tipo 1, tipo 2 o tipo 3, todas obtienen algún nivel de beneficio comparado a su contraparte que usa solo trastuzumab. Entonces, es un estudio, digamos, bastante consistente en los hallazgos de beneficio al grupo que usa TDM1. En sobrevida absoluta, 4.7% el beneficio absoluto a los 7 años, con un hazard ratio del 0.51%, una P estadísticamente significativa. Nuevamente, esto ya lo trataron en la charla anterior, hay un grupo de pacientes que negativizan, ¿no? Si vemos acá, hay 70% de pacientes, 70 pacientes del total que son HER2 negativas al momento de la cirugía. De este 70%, que es el 8.3% del total, tenemos que en el grupo que usa TDM1 no hay eventos de recurrencia, a pesar que son HER2 negativos. Mientras que en el grupo que es HER2 positivo, que es HER2 negativo y que usa el trastuzumab, hay 11 recurrencias, ¿no? Obviamente son números pequeños. De hecho, en la práctica clínica, yo creo que muchos de nosotros nos hemos chocado con estos pacientes HER2 negativos. A veces esto ha causado problemas en el momento de auditoría, pero digamos hay un estudio que sustenta que esto es factible, ¿no? Pasa y el paciente sigue beneficiando. Entonces, este concepto que lo hice en HER2 es una alteración driver, y esta patología es fiel a su driver. Puede pasar situaciones como esta, pero el bloqueo anti-HER2 debe continuar en este tipo de pacientes. Esto sobre el uso de radioterapia y TDM1,
es solamente para mostrar seguridad, ¿no? Se puede dar TDM1 junto con radioterapia y esto no va a alterar el beneficio de las pacientes. Y nuevamente sobre la tasa de respuesta, libre de eventos 12.5% absoluto, recurrencia a distancia 6.8% absoluto. El punto débil siempre del TDM1 es la recurrencia a nivel sistema nervioso central, que es lo que explicó el doctor Petracci, que por presión terapéutica esta es tan efectiva, que al final las células tumorales van a escapar al sistema nervioso central. Es 5.1% versus 7%, ¿no? Y esto también viene la estrategia que puedo hacer con esta paciente para cubrir el sistema nervioso central. Nuevamente, recurrencia locorregional, contralateral o riesgo de muerte. En estos pacientes, en todas hay una diferencia significativa con el uso de TDM1, ¿no? Nuevamente, el punto débil es sistema nervioso central de este tipo de fenómenos. Entonces, nuevamente tenemos que en el Catering a 8.4 años hay una diferencia estadísticamente significativa en sobrevida global, con un hazard ratio del 0.66%. Vemos de que al seguimiento a largo plazo no hay nuevos eventos de seguridad digamos, actualmente este es el estándar de tratamiento en las pacientes que tienen enfermedad residual luego de la adyuvancia HER2 positivo. El beneficio es independiente del estatus hormonal, es independiente si la paciente tiene que recibir o no radioterapia, es seguro con la radioterapia concurrente y el TDM1 debe continuarse a pesar de encontrar ese pequeño grupo de pacientes que puede volverse cardonera. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Yo sí quisiera hacer una avanzada bastante rápido para ver si es que el tamaño o no importa. Tenemos un grupo bastante variado, tanto clínico, quirúrgico, como de radiooncología y patología. Yo quisiera, a mano alzada, ¿quiénes consideran un punto de corte de 2 centímetros para considerar tratamiento neoadyuvante? Bueno, por allá el tamaño sí importa. Y de 1 a 2 centímetros, ¿quién considera para dar tratamiento neoadyuvante? Ya, quiero asumir que para el resto está ahí en duda de sí o si no. Entonces creo que esta duda se genera por la aprobación regulatoria del NOFIR de 2 centímetros y o ganglios comprometidos. Sin embargo, desde hace poco tiempo en las guías, sobre todo en SCN, consideran T1C. ¿Sí? Entonces, ¿cómo incorporar la regulación de aprobación de terapia dual y la aprobación de T1C para dar tratamiento neoadyuvante? Eso siempre depende del pagador, ¿no? Obviamente, por lo menos en la parte privada donde me desenvuelvo, tú jalas las guías, las pones y dicen este es el estándar internacional y no debería haber un problema. En el caso que tenga, por ejemplo, evaluación por tecnologías, sí noto esta dificultad. Inclusive yo he tenido la oportunidad de hablar con colegas del Ecuador donde también tienen estas dificultades. Yo sé que en un tumor de menos centímetros lo puedo usar, pero la regulatoria me dice acá 2, es un papel escrito, ¿no? Y siempre el problema va a ser el tamaño de los pacientes que reclutes. Desgraciadamente en este estudio T1C es un grupo pequeño, igual que los que negativizan, y nuevamente depende por qué lado lo veas. Entonces yo creo que ahí es sentarse, conversar, y el tema es de que así como el TNM importa, ¿no? Como esto, el tema biológico también importa. Entonces esta paciente puede tener 1.5 centímetros, pero puede ser una enfermedad monstruosa que se sale de control, ¿no? Y todos hemos sido testigos en un momento de un paciente de este tipo y no lo sé, y tal vez la estoy subtratando, nuevamente lo opero, le doy su tratamiento a ciegas, ¿no? Y después me da la sorpresa que tiene una enfermedad metastásica incurable y que te va a salir más caro, ¿no? Podrías tratamiento no por un año, sino tratamiento de por vida, ¿no? Entonces yo creo que hay que sentarse y ver, porque no de manera clínica
no es posible contestar todas las preguntas con un estudio randomizado, fase 3 aleatorizado. Cosas que son consenso. Y es que la racional de incluir esta población de 1C es porque más o menos un 25% de los pacientes que son primariamente operados tienen compromiso ganglionar y al final van a entrar en un doble bloqueo adyuvante donde tal vez es un poco más difícil de poder tener una disquisición del beneficio o no de este tratamiento. No sé si, Fernando, nos podrás contar tu experiencia dentro de los tumor boards en el training, cómo abordan el T1C sí. en este grupo de pacientes. Bueno, estoy de acuerdo que claramente T2 para arriba tendría que ir todos en adyuvancia. El esquema para mí de elección hace muchísimos años es trifaina por 6. Si ustedes ven la mayoría de los estudios comparativos, Christie, los japoneses, etc., la rama comparadora es trifaina. Si ponen 3 ramas, una es trifaina por 6, entonces ese es un punto. Con respecto a los T1C, la cuestión es mujer joven, receptor renal negativo, tumor de 1,8 centímetros, axila negativa. Yo me veo tentado a hacerle neoadjuvancia, para que tengamos el HER2-Dx como una herramienta para decidir qué hacemos con esa paciente. Pero la pregunta es si esa paciente merece trifaina por 6. Probablemente esa paciente, si la operás, la vas a poner en un esquema de APT, pero sin el beneficio del perto. Entonces, esa paciente le puedes poner un esquema, tengo pocas con esa situación, que se llama DAFNE, que tiene 58% de tasa de recuperación católica, que es paclitaxel por 12, pero con FEGO, tras tu perto. Entonces, todo concurrente, es el APT con el perto neoadjuvante. A esa paciente, en 3 semanas, si tiene respuesta clínica, mamo, rezo y palpación, la puedes llevar a la cirugía. Si no tiene respuesta clínica, le puedes hacer un switch a 4 aplicaciones de trifaina, o si aquel que quiere poner la antraciclina, le pone antraciclina. Yo no uso antraciclina hace muchísimo tiempo. Pero bueno, la cuestión es, a las T1C, uno le podría desescalar el tratamiento de quimio, manteniendo el doble bloqueo y hacer docetaxel-car, trifaina por 4, docetaxel-car, carbotraspu. Son pacientes que tenemos incluidos en otros estudios con menos cantidad de dosis. Sabiendo que en la enfermedad residual igual tenemos TDM1 en este grupo de pacientes, ¿no? Sí, tal cual. E incluso si fuera triple positivo, mujer añosa, triple positivo, tengo una sola paciente que no quería hacer quimio, etc. Tumor de 2,8 centímetros, triple positivo axila negativa y lleva su tercer ciclo de FEGO con letrozol. Entonces, el esquema Farley, casi 40% de respuesta completa patológica. Perfecto. Y con respecto a la patología tan variable que en algún momento lo conversó y lo mencionó y lo explicó bien el doctor Petracci, dentro de los tumor board que tienen en tu institución, ¿qué tan frecuente es la discordancia primaria enfermedad residual o la heterogeneidad intratumoral y cómo afrontan esto en la toma de decisión? Es interesante. Bueno, nosotros contamos, cuando tenemos la suerte de encontrar un patólogo que se dedica a mama. Eso es bastante, ¿no? Te suma bastante. La discordancia, yo he encontrado, es menos de lo que reporta en el estudio. Me parece, no he tomado no he hecho el estudio, tal cual, ¿no? Ahora, lo que sí, y de hecho hay un estudio de Alexei Clark, ¿no? Donde él hace PAM50 a las enfermedades residuales. Donde, claro, acá vemos una negativización que es evidente por inmuno, pero a veces el paciente puede ser HER2, entre comillas, y lo que encuentras es un basaloide en enfermedad residual, ¿no? Por esta variedad que dice el HER2, que el HER2 aparentemente puede seguir siendo positivo, pero al hacer PAM50 ya no es positivo, ¿no? Y sí, lo que se ve es que yo le doy la terapia de HER2, por lo menos en ese estudio que hace el doctor Pratt, el tipo de respuesta esperada es menor. Entonces ahí también hay un punto interesante, en un momento, cómo vamos a diagnosticar el HER2, ¿no? Hay esta plataforma HER2-Dx, que me parece interesante, te da un tema pronóstico, pero también a veces es el tema del PAM50. Como sabemos,
hay un 15% de pacientes que no van a hacer match con el grupo que supuestamente pertenecen, ¿no? 15% de hormonales que no son hormonales, un 15% de HER2 que no son HER2, un 15% de triple negativos que no son triple negativos. Eso cuando hablas de estudio de CDK, de HER2, es consistente. De hecho, ahí tenemos la experiencia de cuando nosotros mandamos un grupo de tumores a la Universidad de Vanderbilt del INE, bueno, el doctor Gómez, ¿no? Lideró, de 77 triple negativos, 7 no eran triple negativos, por PAM50, ¿no? Descartados, ¿no? Entonces, esa brecha, nuevamente, habría que saldarla con tal vez biología molecular. Ahora, el otro problema es el acceso, ¿no? Si todos los sitios tienen para hacer biología molecular. A mí me llamó mucho la atención esto del HER2-DX que usa NanoString. También me puedo pensar en la geografía que tenemos, que es un poco difícil, cuántos podrían acceder a este tipo de tecnología, ¿no? Pero son los temas que habría que pensar, ¿no? Porque a veces tenemos discordancias en cosas tan básicas como la fijación del tejido, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? Pero es curioso. No sé si es que tendremos alguna pregunta del público. Yo sí tengo una consulta en general, ¿no? Es sobre cuando uno ve los estudios, pues esto de la neoadjuvancia a cargo, etcétera, la toxicidad no es mucha, aparentemente, hematológica, ¿no? Pero cuando nosotros tratamos los pacientes, vamos y cuando intercambiamos, por ejemplo, una vez igualito le he consultado al doctor Pretachi esto, que la población que ellos tienen se parece a esta población, pero la nuestra, por ejemplo, más se parece con lo que conversó en Ecuador, en México, que te dicen, sí, el paciente se fue de la UCI con carbo-12-taxel por toxicidad hematológica. Entonces también hay un tema que tal vez es un tema ya de ancestría, algo, de que es muy sensible la población. Néstor, yo honestamente cuando calculo el cargo, yo le pongo 80% menos de la dosis, por seguridad. Si la paciente va bien, ya le completo. Entendiendo de que por lo menos el cargo o la quimioterapia no es la parte principal del tratamiento. Ahora, nuevamente esto puede ser motivo de discusión, no sé cómo lo aplicarán. Y también he visto el paciente que no tolere con esas por ejemplo, paquetes semanal y trastuzumab y efectivamente alcanza su respuesta patológica completa, porque son, por lo menos en nuestra realidad, el carbo-12-taxel tiene su toxicidad neurológica, hematológica, dependiendo del paciente con el que tengas que lidiar. Dicho esto, dentro de tu día a día, habiendo trifaena, ¿no? Habiendo neofil incluso, o el tradicional ACTHP, que está, si bien cierto, no en los esquemas preferentes, sino como circunstancias especiales dentro de la NCCN, tiene su perfil de paciente para cada uno de ellos, entendiendo del perfil de toxicidad. Y yo estoy de acuerdo contigo que tiene pacientes que han llegado a la UCI luego de un trifaena. ¿Perfilas de alguna forma a tus pacientes para cada esquema de tratamiento? Sí, yo más o menos voy viendo sobre todo en la toxicidad. Primero empiezas con el estándar, ¿no? Carboplatino, cetacel. Yo el primer curso le pongo 80%, el hidrato, la sigo, ven a la semana para la tolerancia, no sabes, ¿no? Generalmente el problema es la persona mayor, ¿no? De 60 años, que ya tiene una neuropatía de base y ya más o menos intuye que lo va a pasar mal, ¿no? Y a esa paciente en un momento se le ofrece, si la tolerancia no es buena, para que hacerse semanal de trastuzumab si la tolerancia no es buena. Lo del antraciclínico es más controvertido. No podría encontrar un paciente que diga, este es el perfil. Yo algunos, lo que he visto a veces de otras instituciones cuando viene el paciente, es ese que te toma la sorpresa que lo opera si tiene ganglios positivos y le dan antraciclínico y luego para que hacerse semanal trastuzumab como adyuvancia, obviamente, ¿no? No encontré una evidencia de eso, pero me he cruzado con eso. Y honestamente no. Ahora, el gran problema nuevamente es que no tenemos el marcador. Hay pacientes que pueden ser sensibles al antraciclínico, sí, pero no sabemos quiénes son. De hecho, en mi discusión justo con Fernando, el cura pacientes con antraciclínico. Yo vi pacientes con enfermedad masiva y todo, y desaparece la enfermedad. Pero, ¿por qué o cómo lo biomarcas, cómo lo encuentras? No se
entendamos también la heterogeneidad geográfica que tenemos y a veces el acceso de un ish o de un fish en otras regiones que no sean Limas es un poco complicado, ¿no? Y esta población Dos Cruces, yo le mando el test y Fernando podrá sonar un poco extraño, pero a veces tenemos 6, 8 semanas de demora en obtener el resultado de la investigación in situ. En esto sí no hay forma de esperar ese tiempo y arrancar con lo que tengas, que es antraciclinas, tal vez dosis densa y de acuerdo a lo que pudiera haber. No sé, Luis, si tienes algún comentario. Sí, doctora, por favor. Sí. Doctor, muchas gracias por su presentación. Quería su opinión sobre los TILs y la respuesta en los ER2 y la heterogeneidad tumoral en el mismo paciente con ER2. Sí, de hecho esa es una pregunta muy interesante, era un poquito lo que hablamos en la mañana. No toda la enfermedad residual es igual, ¿no? Generalmente cuando tú ves el mapa, el residual cáncer burden tipo 1 va a ser casi indistintamente buen pronóstico. De hecho, en la práctica, el TN1 también puede tener su toxicidad, si bien tiene un perfil bastante bueno. Sí me encontró con el paciente que hace plaquetopenia, ¿no? Que es una de las toxicidades descritas, y a veces no puede recuperar, no puede completar el curso. Llegas al curso 9, 10, dejas el 14, pero está con la plaquetopenia y ya el tratamiento no es cada 3 semanas, sino cada 4, cada 5, ¿no? Entonces lo pasas al resumado subcutáneo y lo completas y ya está, ¿no? O alguna vez me he cruzado con un caso raro de paciente es una paciente con un cuadro infeccioso de fondo, es una aspergilosis. La aspergilosis en adyuvancia con TM1, y cada vez que le ponía el TM1, fiebre, se le despertaba fiebre y era hospitalización. Entonces, mira, y tenía un residual de cáncer burden tipo 1 como una enfermedad residual de 6 milímetros, ¿no? Que está escrito también en el estudio, en el catering, y que de hecho también se beneficia, pero nuevamente no es significativo por su grupo pequeño. Entonces, le hicimos una junta, obviamente multidisciplinaria, y la pasas al subcutáneo. Entonces, ese grupo, digamos, es casi indistintamente de buen pronóstico. El estándar sigue siendo TN1. En el grupo 2 viene el tema de los TILs. Hay pacientes que no tienen TILs y por lo tanto esa enfermedad se va a parecer más en 3. Y el que tiene TILs parece que tiene algún componente autoinmune o algo que lo contiene, y a pesar de tener una enfermedad residual, ese paciente no va mal. Se parece más al 1, hasta inclusive la respuesta completa. Y el 3 yo diría que es el que invariablemente va mal. Si tienes una paciente que le da pertuzumab y tiene residual de cáncer burden tipo 3, ahí tal vez habría que evaluar el tema de los nuevos anticuerpos conjugados, donde le das una oportunidad, ¿no? O los TROP2, otro tipo de terapia, ¿no? Porque tú sabes que no va a ser suficiente, inclusive con el medicamento que tenemos acá. Por lo menos en mi experiencia, me ha tocado ver. Perfecto, muy bien. Démosle un fuerte aplauso al doctor Luis Suárez.